se han realizado en nuestro país un total de 306.488. Del total de los casos positivos, tenemos 24.201, lo que representa el 90.6% de los casos positivos atendidos en casa. En hospital tenemos 1.353 personas del total de positivos, que equivale al 5.07%. En unidades de cuidado intensivo tenemos 235 personas, lo que representa el 0.88% de los casos positivos en nuestro país. Y quiero destacar muy especialmente que el número de recuperados en nuestro país sigue creciendo y ya se acerca a las 7.000 personas, con 6.913 recuperados. Cuando hacemos el balance de las cifras mundiales, nos encontramos con que el mundo tiene 5.878.701 casos activos, 2.991.526, recuperados, 2.635.077. Pacientes críticos, tenemos 53.691 y el mundo registra 363.031 fallecidos. Hoy quisiera aprovechar este espacio para hacer muchas reflexiones con ustedes y hablarles con claridad de los retos que tenemos, los que tenemos como país, los que tenemos como sociedad, y siempre poniendo nuestra visión en el plano mundial y en el plano latinoamericano. Y yo quiero empezar con un mensaje que ustedes me lo han escuchado muchísimas veces, pero tenemos que ser reiterativos. Estamos ante una pandemia que golpea a todo el mundo, y es una pandemia derivada de una enfermedad que es un virus respiratorio agudo que tiene varias condiciones. Primero, tiene una alta capacidad de transmisión, porque el 80% de los portadores son asintomáticos. No existe ningún tratamiento para evitarlo y no existe ninguna vacuna. Hemos escuchado muchísimas voces, las más optimistas, que dicen que podremos tener una vacuna en 6 meses, pero obviamente tardará mucho más en hacerse universal para todos los ciudadanos. Hay algunas expresiones moderadas que dicen que esa vacuna puede estar en 12 meses, que son optimistas también. Y hay algunas quizás más pesimistas que hablan de 18 meses o más. Por lo tanto, cuando además miramos lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que indica que no hay certezas sobre la adquisición de inmunidad, estamos ante el reto quizás más grande que haya vivido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, porque esta pandemia ha traído consigo graves efectos para la economía mundial, ha traído afectación en el empleo en todo el mundo, en dimensiones que nadie las imaginaba para un año como el 2020. Hemos visto la afectación del comercio mundial, de la conectividad, de los precios del petróleo, y por lo tanto, enfrentar esta situación requiere no solamente de una gran inteligencia colectiva, sino que requiere también de una gran sostenibilidad de muchas de las medidas. Uno de los retos más grandes que nosotros vimos en nuestro país para enfrentar esta pandemia tenía que ver con el propósito de quitarle velocidad exponencial al crecimiento de la misma. Tenía que ver también con fortalecer capacidades. Tenía que ver también, y tiene que ver, con cómo nosotros logramos reducir sustancialmente el número de muertes. Y algo también muy importante, cómo logramos que como sociedad, teniendo en cuenta que no hay vacuna y que este virus va a estar presente por un periodo más largo del que todos quisiéramos, ganarle la vida a ese virus.
Por eso las medidas que Colombia ha adoptado a lo largo de estos más de 2 meses han sido medidas que han tenido un elemento, el elemento de gradualidad. Y muchas de esas medidas incluyen los cierres de fronteras, incluyen los cierres de los vuelos nacionales e internacionales, incluyen que no tengamos eventos, que no tengamos bares, discotecas, eventos multitudinarios. Constituye también el haber aplicado medidas como cerrar colegios y universidades y pasar a la formación virtual durante estos momentos difíciles. Incluye también la promoción del mayor teletrabajo posible. Incluye también que las personas mayores de 70 años estén en aislamiento preventivo obligatorio y, por supuesto, la introducción del concepto del aislamiento preventivo obligatorio. Y ese no es un concepto caprichoso, ese no es un concepto que salió de la creatividad de funcionarios del gobierno, es un concepto que ha sido trabajado y elaborado con un importante grupo de expertos. Hoy nos acompaña acá la doctora Gina Tambini, la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Nos acompaña el doctor Carlos Álvarez, quien está dirigiendo los estudios sobre COVID-19 en nuestro país para la Organización Panamericana de la Salud y quien también hace parte del panel de expertos que nos ha acompañado con el ministro Fernando Ruiz y otros más en tomar las decisiones acertadas. Y el aislamiento preventivo obligatorio como concepto fue diseñado desde el primer día para enfrentar la pandemia y también considerando que así como habíamos llegado al mismo con gradualidad, tendríamos que avanzar con gradualidad para que todos tuviéramos una recuperación de la vida productiva. Por eso quiero recordarles a ustedes que cuando decretamos el primer aislamiento, que fue desde el 24 de marzo al 13 de abril, nosotros dejamos un sector importante de la vida productiva de nuestro país funcionando para garantizar el abastecimiento, la prestación de muchísimos servicios públicos y servicios esenciales. Y si hiciéramos un cálculo aproximado, sumando todas las personas que estaban también en la ruralidad, ayudando a esas cadenas productivas, estábamos hablando de alrededor de 9 millones de personas. Después, cuando llegamos al 13 de abril y del 13 de abril al 27 de abril, dimos un paso de gradualidad adicional, donde incluimos obras civiles, obras públicas y también darle la oportunidad a empresas del sector de manufactura que se reconvirtieran para producir bienes y artículos para enfrentar el COVID-19. A eso se sumaron alrededor de 3 millones de personas más para llegar a cerca de 12 millones de colombianos. Y por supuesto, cuando llegamos al 27 de abril, fijamos un nuevo paso en la gradualidad, donde estábamos, por un lado, dándole cabida al sector de la construcción con protocolos y con una gradualidad manejada también, entendiendo las especificidades y los retos de muchos lugares de nuestro territorio y también darle cabida a la llegada o a la recuperación de vida productiva de sectores de manufactura. Después tomamos otra decisión en el marco de lo que fueron esas medidas, y era ir enunciando lo que sería un paso adicional, que lo concretamos en el proceso que va básicamente de abril 27, del mayo 11 a mayo 31, es decir, para finales de este fin de semana. Y es darle espacio a más sectores de manufactura, darle espacio a comercio al por mayor, a algunos elementos de comercio al por menor, y óigase bien, darle también una transición ordenada a otros sectores productivos, de nuevo con una gradualidad.
que pudiera ir de la mano con las especificidades y las necesidades de muchos entes territoriales. Pero además se incorporó el concepto de aquellos lugares del territorio que no han registrado casos de COVID para que pudieran también hacer una recuperación adicional, pero con un marco definido por el gobierno nacional. Y yo creo que cuando miramos cómo se ha procedido con esa gradualidad, es interesante ver cuál ha sido el comportamiento de Colombia en el entorno regional, en el entorno mundial. Por eso he traído para compartir con ustedes algunas imágenes que nos muestran cómo, en la medida de haber tomado decisiones de aislamiento preventivo obligatorio, sumada a las medidas anteriores que les comenté, y dándole ese paso a la gradualidad, nosotros tenemos indicadores que nos permiten mirar con optimismo, mas no con triunfalismo, cómo avanza nuestro país. Por eso quisiera empezar por lo siguiente. Colombia ha ido aumentando sustancialmente la capacidad de realizar pruebas PCR, y me gustaría que viéramos este gráfico, donde nosotros vamos viendo cómo las pruebas moleculares que se adelantan en nuestro país nos sitúan en prácticamente el cuarto país de América Latina que más pruebas PCR por millón de habitantes ha realizado. Nosotros, cuando miramos en número, tenemos 295.614. Es más, estaríamos inclusive como el segundo país si fuera solamente por el número absoluto, pero al hacer la comparación relativa al millón de habitantes, nos superan países como Chile, Panamá y Uruguay, que tienen muchísima menos población que nosotros. Un país como Chile tiene 19 millones de habitantes, Colombia tiene 50, Panamá y Uruguay están por debajo de los 6 millones de habitantes, y Colombia supera países como Costa Rica o Brasil, o como lo podemos ver también en el siguiente gráfico, nos sitúa por encima de países como Perú, Paraguay, Argentina, Bolivia, México y Guatemala en lo que tiene que ver con el número de pruebas PCR por millón de habitantes, y queremos seguir creciendo. Y empiezo con esa reflexión sobre las pruebas porque el segundo indicador que quiero compartir con ustedes es cómo está Colombia en contagios por millón de habitantes comparado con otros países del mundo. Y ese es el siguiente gráfico. Nosotros nos damos cuenta que Colombia está en 499 contagios por millón. Países como Alemania están en 2.181, países como Francia en 2.854, Italia en 3.841, Reino Unido 3.997, Estados Unidos supera los 5.000, España los 6.000. Y si vemos el siguiente gráfico y analizamos los contagios por millón frente a otros países de América Latina, nos damos cuenta que estamos por debajo de países como México, Brasil, Panamá, Perú y Chile. Esto para mostrar que en la medida en que hemos ido también recuperando vida productiva, hemos seguido teniendo un comportamiento que nos permite tener optimismo más no triunfalismo. Y quisiera compartirles otro indicador, el número de muertes por millón de habitantes. Cuando hacemos este comparativo con otros países del mundo, encontramos lo siguiente. Colombia tiene 16 muertes por millón de habitantes. Un país como Alemania tiene 102, Estados Unidos 313, Francia 439, Italia 550, Reino Unido 562, España 580. Y si vemos el gráfico que sigue, nos damos cuenta que las muertes por millón, comparado con otros países de América Latina, Colombia tiene nuevamente 16 por millón, países como Chile 49, México 70, Panamá 74, Perú 124, Brasil tiene 126. Ese indicador es muy importante también compararlo con otro, lo que se llama la letalidad, que es el número de muertes frente al total de casos. Me gustaría que viéramos también esta gráfica. En esta gráfica podemos apreciar que Colombia tiene una tasa de letalidad del 3%.
Alemania del 5, Estados Unidos del 6, Brasil del 6, España del 9, México del 11, Reino Unido del 14, Italia del 14, Francia del 15. Eso también nos muestra un horizonte que debemos cuidar, custodiar. Y por eso también me parece pertinente compartirles a ustedes lo que se llama positividad. Del total de pruebas que se realizan o se han realizado en el país, ¿cuántas son positivas? Y veamos esta gráfica comparada con otros países del mundo. Nos damos cuenta que Colombia tiene una positividad del 9%, Argentina del 10%, Estados Unidos del 11%, Francia del 13%, Perú del 15%, Chile del 17%, Panamá del 19%, México del 33%, Brasil del 50%. Toda esta reflexión que les comparto, queridos colombianos, es para que todos valoremos que en medio de un proceso gradual, nuestro país luce mucho más optimista que otros lugares, y lo digo además desde el corazón. Esta no es una competencia, pero los comparativos nos permiten entender cómo vamos. Y eso es lo que me lleva a hablarles a ustedes sobre el paso que estamos dando a partir del 1 de junio. Sigue, como se los he dicho hace varios días, el concepto del aislamiento preventivo obligatorio. ¿Por qué? Porque es un concepto de restricciones, de protección. Es un concepto donde se mantienen unos grupos aislados de manera permanente, con libertades, y otros con restricciones. Y me parece también importante decirles que el enfoque que seguimos dando va haciendo también un énfasis en lo regional. Y muchas personas me preguntan, ¿por qué hacer ese énfasis en lo regional? Y aquí, por ejemplo, quisiera plantearles lo siguiente. El 79% de los casos que tenemos en nuestro país se encuentra concentrado en 10 municipios. El 66% de las muertes en nuestro país se encuentra concentrado en 5 municipios. Y eso nos permite ver que hay comportamientos distintos, disímiles. Por eso tenemos que avanzar con gradualidad, una gradualidad responsable, donde algunos lugares que tengan situaciones más complejas que otros seguramente darán los pasos con un poco más de lentitud. Y en otros lugares donde hay avances, donde los indicadores son quizás muchísimo más positivos, se podrán dar pasos un poco más acelerados. Pero como gobierno nacional, lo que hacemos es dar una pauta para que los gobernantes locales vayan llevando esa gradualidad, como lo venimos haciendo desde hace varias semanas.